Pocas personas en la historia han influido tanto en la forma en que pensamos, aprendemos y entendemos el mundo como Aristóteles. Y sin embargo, muchas veces su nombre se menciona sin entender verdaderamente el peso que carga. Aristóteles no fue simplemente un filósofo, fue un sistema completo de pensamiento, una forma de ver el universo y la naturaleza en el ser humano. La moral, la política, el arte y la razón misma, por explicaciones que se alejaban de lo tangible. Aristóteles se atrevió a decir que para entender el mundo no hace falta magia, sino observación, que no necesitamos mirar al cielo para encontrar la verdad. En lo que nace, crece, se mueve, cambia y muere el árbol, el animal, el cuerpo, la ciudad, la palabra, el deseo, el alma misma para el todo. Lo que existe merece ser comprendido, y todo lo que se comprende puede ser clasificado, analizado, descrito y conectado preciso. Sus obras son herramientas de pensamiento más que monumentos de vanidad. Y eso explica por qué su influencia atravesó los siglos. Desde la antigua Grecia hasta la Edad Media, desde el Islam hasta la cristiandad, desde la ciencia moderna, hasta las universidades de hoy, Aristóteles está en todo, sino mirar con atención lo que ya está frente a nosotros. Y esa mirada cambió todo. Fue la primera gran revolución científica. Es recuperar la claridad, el orden, la reflexión. Es escuchar a uno de los pensadores más lúcidos que ha conocido la humanidad y permitir que sus ideas nos ayuden a entendernos a nosotros mismos y al mundo que habitamos, donde caminaba junto a sus alumnos mientras enseñaba. Por eso los llamaban peripatéticos, los que aprenden caminando. Y allí, en ese movimiento constante, Aristóteles fue construyendo su visión del mundo, pieza por pieza, sin prisa, pero sin pausa. Lo convirtió en el primer gran enciclopedista de la historia, en el hombre que quiso abarcar todo el saber humano. Una travesía por el pensamiento de un hombre que cambió el rumbo de la historia con sus ideas, sus preguntas, su insaciable deseo de saber, y que aún hoy, más de 2000 años después, sigue hablándole a quienes se atreven a pensar desde la física hasta la biología, desde la lógica, hasta la poética, desde la ética, hasta la metafísica, desde la zoología hasta la teoría del alma. La primera gran afirmación de que la experiencia, el análisis y la lógica podían abrirnos las puertas del conocimiento cuando decimos lógica, cuando hablamos de ética, cuando explicamos cómo se mueve un objeto, cuando clasificamos a los seres vivos o analizamos una obra de teatro. Detrás de cada una de esas acciones está la huella profunda de un hombre que vivió hace más de 23 siglos, pero que sigue conversando con nosotros desde su tumba silenciosa. Aristóteles es uno de los pilares sobre los que se construyó el pensamiento occidental. Y su voz, aunque antigua, sigue resonando con fuerza en cada rincón donde hay una mente que busca comprender, en una época dominada por mitos, por relatos de dioses y héroes. A diferencia de su maestro Platón, que buscaba la verdad en un mundo ideal e invisible, Aristóteles centró su atención en lo concreto. Este deseo de comprenderlo todo convirtió a Aristóteles en algo más que un filósofo. Pero Aristóteles no era un hombre que escribiera para impresionar. No usaba palabras complicadas para parecer sabio. Su lenguaje era directo. Fue maestro de Alejandro Magno, quien conquistó medio mundo con la espada. Mientras él conquistaba el mundo del pensamiento con la razón, fundó su propia escuela, el Liceo. Hoy seguimos hablando de él porque nos enseñó a preguntar con profundidad, a no aceptar respuestas fáciles, a buscar la causa de las cosas, a dudar de lo evidente, a pensar con estructura, con método, con lógica y sobre todo porque nos enseñó que todo en la naturaleza tiene un propósito, un fin, una razón de ser. Estudiar a Aristóteles no es mirar al pasado con nostalgia. Es encender una linterna en medio de la oscuridad de la confusión actual. Este video no es un homenaje vacío, ni una biografía más. Es un viaje profundo por la mente de un gigante. Aristóteles nació en el año 384 a.C., en una pequeña ciudad de Macedonia llamada Estagira, un lugar apartado del centro cultural de Grecia, lejos de las grandes ciudades como Atenas o Esparta, pero rodeado por la naturaleza, por montañas,
ríos y vida silvestre. Y desde muy pequeño, ese entorno marcaría su forma de mirar el mundo. Porque mientras otros niños crecían oyendo mitos y leyendas, cómo se aplicaban remedios, cómo se estudiaban los síntomas, notamos que primero fue su padre, y poco tiempo después a su madre Festis, lo cual lo dejó huérfano, siendo aún un niño. Sin embargo, esa tragedia no lo detuvo. Fue acogido por un tutor llamado Prexin, quien se encargó de su educación y lo envió a los 17 años a la ciudad que cambiaría su destino para siempre, que debe encontrar la causa exacta de una dolencia. Y eso se nota en toda su filosofía, que no se permite vaguedades, que huye de lo impreciso, que busca clasificar, nombrar, ordenar, explicar. Atenas analítica, enfocada en lo real, lo que podemos ver, tocar, diseccionar, comprender por parte, y en eso Aristóteles será radicalmente distinto a su maestro Platón. Porque mientras Platón buscaba lo ideal, lo eterno, lo invisible, Aristóteles siempre volverá a lo concreto, a lo vivo, a lo que cambia, a lo que puede ser observado. Y ese origen humilde pero profundo forjaría el carácter de un pensador que no se conformaría con mirar al cielo, sino que se atrevería a mirar de frente a la tierra y descubrir en ella las leyes del universo. Y eso hizo que cuando llegó a Atenas, ya no fuera simplemente un joven curioso, sino una mente preparada para absorber, cuestionar y transformar todo lo que la filosofía griega le ofreciera. Y esa formación inicial lo conectó con algo que lo acompañaría toda su vida: la búsqueda de la causa, la pregunta por el porqué de las cosas, y ese contacto temprano con lo real, con lo tangible, con lo vivo, fue lo que distinguió a Aristóteles de tantos otros pensadores que vendrían después. Su mente se formó, no desde la teoría, sino desde la experiencia, desde el cuerpo, desde la vida concreta. Aristóteles fue criado en medio de hierbas medicinales, herramientas de observación y un lenguaje cargado de ciencia. Su padre Nicómaco no era un hombre cualquiera, sino que era médico de la corte del rey Amyntas III de Macedonia, lo cual colocaba a la familia de Aristóteles en un entorno privilegiado, cercano al poder, pero también profundamente ligado al conocimiento médico y natural. Nicómaco pertenecía a una tradición de médicos que afirmaban descender directamente de Asclepio, el dios de la medicina. Lo que quiere decir que en su hogar no se hablaba de dioses caprichosos ni oráculos oscuros, se hablaba de cuerpos, órganos, funciones, diagnósticos, causas y efectos. Desde niño Aristóteles tuvo acceso a conocimientos que otros niños de su edad ni imaginaban. Vio desde muy temprano cómo se trataban las enfermedades, pero esa infancia también estuvo marcada por la pérdida. Porque cuando Aristóteles tenía apenas unos 10 años, perdió a sus padres. En Estagira no había grandes templos ni plazas llenas de filósofos, pero sí había una conexión directa con la tierra, con la vida, con la observación de la naturaleza. Aunque muchos filósofos nacieron en ambientes urbanos, rodeados de discursos, Aristóteles nació en un hogar donde se hablaba con precisión, con método, con el rigor del médico que no puede fallar. Ser hijo de un médico real no solo le dio acceso al conocimiento, sino también una mentalidad inquisitiva. Y aunque su infancia estuvo marcada por la pérdida, también estuvo llena de formación, de preguntas, de estímulos que lo empujaban a mirar más allá de lo evidente. Así nació el niño de Estagira, no en un palacio ni entre poetas, sino entre hierbas, remedios, cuerpos enfermos y preguntas reales. Cuando Aristóteles tenía apenas 17 años, dejó atrás su tierra natal, Estagira, y emprendió un viaje hacia la ciudad que era el corazón del pensamiento en el mundo griego, Atenas, una ciudad vibrante, caótica, repleta de discursos, plazas, esculturas y, sobre todo, preguntas. En Atenas no bastaba con vivir, había que entender por qué se vivía, para qué se vivía y cómo se debía vivir, sino aprender a formular preguntas, donde el conocimiento no se entregaba en bandeja, sino que se construía paso a paso en el diálogo, la reflexión y la confrontación de ideas. Y en ese ambiente, Aristóteles se encontró con la academia, la institución fundada por Platón, donde se cultivaban las ideas más profundas de su tiempo, escuchando a Platón, debatiendo con otros discípulos,
absorbiendo cada concepto, cada argumento, cada visión del mundo que allí se construía. Ingresar a la academia no era simplemente entrar a una escuela, era sumergirse en un mundo completamente distinto, donde lo importante no era memorizar respuestas. Para Aristóteles ese fue un choque poderoso, porque él venía de una formación más empírica, más observacional, más ligada al cuerpo y a la naturaleza. Que las cosas no tuvieran valor por sí mismas, sino solo como copias imperfectas de ideas eternas. Porque él no quería destruir el legado de Platón, pero tampoco podía aceptar sin cuestionar lo que le enseñaban. Y esa actitud, esa disposición crítica, pero respetuosa, sería la marca de su pensamiento hasta el final de sus días. Pero para Aristóteles, el árbol, el caballo, el cuerpo, el ser humano, todo lo que vemos y tocamos es profundamente real y merece ser comprendido desde su propia naturaleza, no como una copia defectuosa de algo más puro, como se construye una visión coherente del mundo. Pero también entendió que algún día él mismo necesitaría crear su propio camino. Ese joven que llegó desde Estagira había cumplido su primera misión: absorber todo lo que la filosofía griega podía ofrecerle y prepararse para superar a sus propios maestros, con sus propias herramientas, con sus propias preguntas, y de pronto se encontraba con una comunidad de filósofos que hablaban de un mundo superior, eterno, invisible, donde las ideas eran más reales que las cosas. Cada desacuerdo fue preparando el terreno para lo que vendría después, el nacimiento de una de las mentes más poderosas y originales que ha conocido la humanidad, donde la verdad no se encontraba en los sentidos, sino en la razón pura. Pero Aristóteles no rechazó de inmediato ese pensamiento. Al contrario, se sumergió en él, con la intensidad de quien quiere comprender hasta el fondo. Estudió durante 20 años en la academia, conceptos que se sostenían más por fe que por experiencia. Y fue entonces cuando su espíritu crítico comenzó a despertarse. Durante ese tiempo, Aristóteles aprendió la importancia de la lógica, la necesidad de definir con claridad cada término, la relación entre alma y cuerpo, entre lo justo y lo bello, entre la forma y la materia. Estudió matemáticas, política, cosmología, ética y mitología, y comenzó a formarse no solo como pensador, sino como constructor de pensamiento. Sin embargo, a medida que avanzaban los años, Aristóteles empezó a notar grietas en el sistema de Platón, preguntas que no se respondían con claridad, ideas que parecían demasiado lejanas de la realidad concreta. Él no podía aceptar que lo real fuera solo una sombra de otro mundo invisible. Esa tensión entre el amor y la admiración por su maestro y el impulso por pensar por sí mismo fue lo que moldeó el carácter filosófico de Aristóteles. Durante esos 20 años en la academia, Aristóteles no solo aprendió filosofía, sino que también aprendió cómo funciona una comunidad de pensamiento, así de cómo se enseña o cómo se debate. Ese llamado de la filosofía no fue un relámpago repentino, fue una construcción lenta, profunda, paciente, donde cada duda, cada conversación. Y cuando Platón murió, Aristóteles ya no era un discípulo, era un pensador con voz propia, con una visión diferente, con una propuesta radicalmente nueva sobre cómo entender el mundo. Y aunque aún faltaba mucho por recorrer, ese joven que llegó desde Estagira había cumplido su primera misión: absorber todo lo que la filosofía griega podía ofrecerle y prepararse para superar a sus propios maestros. Aristóteles no pasó por la academia como un simple estudiante que entra y sale. Estuvo allí 20 años, toda una vida de formación filosófica, un tiempo suficiente para que muchos pierdan el rumbo o se diluyan en la voz de sus maestros. Pero él, en cambio, supo absorber lo mejor de su entorno sin perder la capacidad de pensar por sí mismo. Nunca perdió el impulso por comprobar, por verificar, por volver a los hechos, por observar la naturaleza misma. Su mente no se sentía satisfecha solo con explicaciones teóricas. Necesitaba tocar la realidad con el pensamiento, ir más allá de lo ideal para entender lo real. 20 años bajo la influencia del más grande pensador de su tiempo, Platón, forjaron su carácter filosófico y también pusieron a prueba su fidelidad a la verdad. Desde el primer día que Aristóteles entró a la academia,
se encontró con un mundo lleno de ideas elevadas, conceptos abstractos, discusiones sobre la justicia, la belleza, el alma, el universo y el conocimiento mismo, sino que todo lo que existe tiene en sí mismo su forma y su sustancia, su causa y su propósito. Y esa visión, que se iba gestando en silencio, empezaba a alejarlo filosóficamente de Platón. Aunque el respeto nunca se rompió, Aristóteles comenzó a ver que muchas ideas no se ajustaban al mundo tal como él lo observaba, sino de experimentar, de observar, de razonar, de construir paso a paso desde la experiencia hacia los principios universales, donde uno ve con los ojos, analiza con la razón y forma con el entendimiento, sino en el pensador que supo tomar lo aprendido y llevarlo más lejos, que transformó la pregunta platónica por lo ideal en una búsqueda rigurosa de lo real, que cambió el diálogo poético por la argumentación lógica y que convirtió la filosofía en una ciencia estructurada, firme, sistemática, orientada a comprender el mundo tal como es, como un arquitecto que no destruye la casa donde vive, pero ya está soñando con los planos de su propio edificio. 20 años de academia le dieron las herramientas y eso quizás fue lo mejor que pudo pasarle, porque en lugar de quedarse repitiendo las ideas de su maestro, entendió que había llegado el momento de partir, de construir su propia visión, de dar forma a una filosofía que no negaba a Platón, pero que tampoco dependía de él la disciplina, la estructura del pensamiento, pero también el impulso necesario para superarla. La noción de que todo lo real era una copia imperfecta de un mundo de formas eternas le resultaba insatisfactoria, veía contradicciones, vacíos, explicaciones circulares y, sobre todo, una desconexión con lo que podía experimentarse directamente. La enseñanza de Platón era exigente, apasionada muchas veces, poética, otras veces enigmática. Hablaba de mundos invisibles, de almas que recuerdan lo que una vez vieron antes de nacer, de realidades perfectas e inmutables, que están más allá de lo que los ojos pueden ver para muchos. Esto era fascinante, casi religioso, pero Aristóteles, aunque admiraba profundamente a su maestro, y sin embargo, esos 20 años no fueron años de enfrentamiento, sino de aprendizaje paciente. Aristóteles no se apresuró a rechazar lo que escuchaba. Al contrario, se empapó de todo el sistema platónico, lo estudió con profundidad, con detalle, con respeto, e incluso llegó a aceptar muchas de sus ideas durante largo tiempo. Fue testigo directo de la evolución del pensamiento de Platón, de sus diálogos más antiguos a los más maduros, y participó activamente en las discusiones de la academia. Pero poco a poco, su pensamiento fue madurando, como una semilla que crece a la sombra de un árbol gigante, pero que finalmente necesita su propio espacio para florecer. Él creía que la forma no existía separada de la materia, que no hay una realidad ideal más allá del mundo físico. Platón hablaba de recordar verdades eternas, que el alma había visto antes de encarnarse, pero Aristóteles pensaba que el conocimiento no viene de recordar. Y aunque estas diferencias eran profundas, Aristóteles no hizo escándalo ni se rebeló, esperó, estudió, escribió, reflexionó. Su mente trabajaba en silencio. Cuando Platón murió, Aristóteles no fue elegido para dirigir la academia. Y así fue como los 20 años junto a Platón no lo convirtieron en una sombra del maestro. Esa es la huella de esos 20 años. No la copia de un pensamiento, sino el nacimiento de una mente libre. Durante mucho tiempo Aristóteles estudió en silencio dentro de la academia, asimilando cada concepto, cada argumento, cada sistema que Platón enseñaba. Pero en lo profundo de su mente ya comenzaban a surgir preguntas que no encontraban una respuesta satisfactoria, dudas que no se disipaban con las explicaciones idealistas, inquietudes que exigían un nuevo enfoque. Y poco a poco, esas diferencias dejaron de ser detalles menores para convertirse en una nueva forma de pensar. La teoría de las ideas de Platón afirmaba que todo lo que vemos en este mundo es apenas una copia, una sombra de un mundo perfecto, eterno, inmutable, que existe más allá de lo sensible. Según Platón, la verdadera realidad está en ese mundo invisible de las ideas, y todo lo que percibimos con los sentidos es imperfecto y engañoso. Aristóteles escuchó esa teoría una y otra vez,
la estudió, la entendió a fondo. Lo que vemos y tocamos no es menos real que lo que pensamos. Al contrario, es a partir de lo que vemos y tocamos que podemos pensar. Pero llegó un momento en que ya no podía aceptar que lo real fuera menos valioso que lo ideal, porque su deseo de comprender la realidad era más fuerte que su lealtad intelectual. Platón había abierto las puertas del pensamiento, pero Aristóteles decidió caminar por un camino diferente, un camino más empírico, más lógico, más analítico, un camino donde el conocimiento se construye desde la experiencia y no desde la reminiscencia. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Con esta herramienta, Aristóteles empezó a construir una filosofía que no partía del cielo, sino de la tierra. Una filosofía que no despreciaba el cuerpo, ni el movimiento, ni el cambio, sino que los estudiaba con atención, que puede ser comprendido a través de la razón y la experiencia. Aristóteles introdujo el concepto de sustancia como aquello que existe por sí mismo y que constituye la base de todo lo que es, enriquecida por la experiencia guiada por la razón y cimentada en el estudio profundo de la realidad tal como es. De una doctrina que muchos consideraban incuestionable, pero Aristóteles sabía que pensar por uno mismo es el deber más alto del filósofo, y por eso dio ese paso. Firme, decidido, sabiendo que la verdad está por encima de cualquier autoridad y la forma como aquello que da estructura y define lo que una cosa es. Y aunque en ese momento Aristóteles no podía imaginarlo, estaba fundando una tradición filosófica que influiría en toda la civilización occidental. Para él, los árboles, los animales, las personas, las ciudades, el cuerpo humano, todo lo que existe y cambia, es profundamente real y digno de estudio, no como una copia defectuosa, sino como algo que tiene en sí mismo su estructura, su causa, su forma y su finalidad. Aristóteles quería descender a lo concreto, al mundo físico, al estudio riguroso de la naturaleza, donde cada cosa tiene una causa, una estructura, una función y un propósito. Aristóteles no podía creer que lo que vemos con nuestros ojos no tenga valor por sí mismo. Él quería explicar el mundo, no escapar de él. Por eso, su desacuerdo con la teoría de las ideas no fue superficial, fue una ruptura profunda en la forma de entender el conocimiento, mientras Platón quería elevar la mente hacia un plano superior. Y fue entonces cuando comenzó a formular una nueva manera de pensar, una filosofía de lo real, donde no hay dos mundos separados, sino uno solo. Para Aristóteles, no hay una idea de árbol en un mundo superior y un árbol físico en este mundo. Hay un solo árbol que tiene forma y materia unidas en una sola realidad. También empezó a desarrollar la teoría de las causas, afirmando que para comprender cualquier cosa debemos saber qué es, de qué está hecha, qué la causó y para qué sirve. Estas son las famosas 4 causas aristotélicas. Y así fue como Aristóteles empezó a separarse del pensamiento de su maestro, no con odio ni con desprecio, sino con firmeza y claridad. Este desacuerdo no fue una simple diferencia teórica, fue el nacimiento de una nueva filosofía, una forma de pensar que marcaría la historia de la ciencia, la lógica, la ética y la política durante siglos. Separarse del pensamiento de Platón fue un acto de valentía intelectual, porque significaba ir en contra de una figura reverenciada de un sistema ya establecido. Y fue entonces cuando Aristóteles comenzó a construir su propia visión del mundo, no como un rechazo al pasado, sino como una continuación transformada. Cuando Platón murió en el año 347 a.C., la academia que había fundado quedó en manos de su sobrino, Espeusipo, no de Aristóteles, a pesar de haber sido uno de sus discípulos más brillantes y dedicados durante 20 años. Esa decisión marcó un punto de quiebre, no solo en la historia de la academia, sino en la vida del propio Aristóteles. Ya no era el lugar donde podía crecer. Además, el ambiente político también era tenso. Aristóteles era extranjero, sin la presión de una institución, sin la sombra del maestro, libre para mirar, pensar y madurar lo que venía gestando en su interior. Y en tiempos de incertidumbre política y desconfianza,
hacia los no atenienses. Su permanencia era riesgosa. Allí Aristóteles encontró un refugio intelectual, un espacio para enseñar, reflexionar y continuar su trabajo filosófico sin interrupciones. Además, ese lugar cercano al mar Egeo, sus escritos eran más técnicos, más sistemáticos, más claros, porque Aristóteles no buscaba convencer con belleza literaria, sino con claridad racional. Su vida personal en esos años fue estable, serena, enfocada en el trabajo, la familia y la contemplación. Y fue quizás esa estabilidad lo que le permitió desarrollar con calma la estructura de su pensamiento. Rodeado de montañas y vida natural, le ofrecía el escenario perfecto para desarrollar su inclinación hacia la biología y la observación de la naturaleza. Un golpe que afectó profundamente a Aristóteles, quien en su honor escribió un himno, algo inusual para él, demostrando que detrás de su rigor filosófico también había afecto, lealtad y gratitud. Dejó de ser el joven de estatura que llegó temeroso a la academia. Era un hombre completo, maduro, con una visión del mundo propia y lista para ser compartida. Porque aunque nunca dijo una palabra pública de reproche, entendió en silencio que su tiempo allí había terminado con una nueva voz, con una nueva manera de pensar que ya no buscaba el mundo ideal, sino la explicación completa de este mundo real. El rey Filipo II de Macedonia le pidió que se convirtiera en el tutor de su hijo, un joven inquieto e inteligente llamado Alejandro. Lejos de los grandes centros del pensamiento griego, formó las bases de un sistema filosófico que habría de revolucionar la historia del conocimiento humano que un día sería conocido como Alejandro Magno. Aristóteles aceptó, no por ambición, sino porque entendía que formar al futuro líder del mundo era una responsabilidad inmensa, una oportunidad de sembrar filosofía en el corazón mismo del poder. No fue expulsado, pero tampoco fue invitado a quedarse. Su pensamiento ya era otro. Su mirada filosófica había comenzado a construir su propio camino. Y Atenas, la ciudad que había sido su hogar de pensamiento durante 2 décadas, fue así como decidió marcharse, pero no huyó, ni se exilió con amargura. Se fue con propósito, con serenidad, sabiendo que ese alejamiento le permitiría observar el mundo desde otros ángulos. Su primer destino fue Assos, en la región de Misia, en la actual Turquía, donde se unió a una comunidad de filósofos dirigida por Hermias, un gobernante local que había sido también discípulo de la academia. Durante ese tiempo no solo enseñó, también escribió y comenzó a construir sus primeros tratados alejados del estilo de los diálogos platónicos. Después de algunos años en Assos, se trasladó a la isla de Lesbos, otro lugar clave en su evolución, porque allí desarrolló gran parte de sus estudios sobre los animales, observando directamente su comportamiento, sus anatomías, sus hábitats, registrando todo con detalle, clasificando, comparando, describiendo, con un rigor que siglos más tarde sería reconocido como el nacimiento de la biología como ciencia. Fue también en ese periodo cuando Aristóteles conoció a una mujer llamada Pirias, sobrina de Hermias, con quien se casó y tuvo una hija del mismo nombre. Pero no todo fue tranquilidad, porque años después, Hermias fue capturado y ejecutado por los persas. Con el tiempo, su reputación como sabio fue creciendo, y entonces recibió una invitación que cambiaría el rumbo de su vida. Así fue como dejó Lesbos y regresó a Macedonia, no como filósofo retirado, sino como educador de reyes, llevando consigo años de estudio, de reflexión, de desacuerdo con Platón y de construcción silenciosa de un pensamiento nuevo. Ese viaje tras la muerte de Platón no fue una simple etapa de transición, fue el verdadero laboratorio de su pensamiento. El momento en que Aristóteles, lejos de los grandes centros del pensamiento griego, formó las bases de un sistema filosófico que habría de revolucionar la historia del conocimiento humano. Y cuando finalmente regresara a Atenas años después, lo haría no como discípulo, sino como fundador de una nueva escuela, con una nueva voz, con una nueva manera de pensar que ya no buscaba el mundo ideal, sino la explicación completa de este mundo real. En el año 343 a.C., Aristóteles recibió una invitación que pondría su nombre
no solo en los libros de filosofía, sino también en los anales de la historia política. El rey Filipo II de Macedonia lo convocó para una tarea singular: formar al heredero del trono, su joven hijo Alejandro, que en ese momento tenía 13 años, y sabía que no podía haber mejor mentor para su hijo que aquel filósofo que ya era respetado en toda Grecia por su sabiduría, su lógica y su vasto conocimiento del mundo. Aristóteles aceptó la misión, no solo como un deber, sino como una oportunidad, porque entendía que formar al futuro rey de Macedonia significaba influir directamente en el curso de la historia. Nadie podía imaginar entonces que ese muchacho se convertiría en uno de los conquistadores más famosos de todos los tiempos. Pero Aristóteles sí lo intuyó, porque Alejandro no era un niño común, era brillante, curioso, y Aristóteles veía en él la posibilidad de que el pensamiento filosófico guiara por primera vez el poder político en su forma más alta. Formar a un rey era sembrar filosofía en el corazón del imperio. Él admiraba la fuerza, el coraje, la conquista, y aunque escuchaba a Aristóteles con atención, no siempre seguía sus enseñanzas al pie de la letra. De hecho, cuando más tarde comenzó sus campañas de conquista, muchas veces actuaría impulsado más por el deseo de gloria que por los ideales filosóficos. Valiente, decidido, y tenía un temperamento de fuego, y por eso su formación debía estar a la altura del destino que lo esperaba. Además de enseñarle a pensar, también le enseñó a escuchar, porque no se trata solo del vínculo entre un maestro y su discípulo, sino del encuentro entre la filosofía y el poder, entre el pensamiento y la acción, entre la reflexión y la conquista. Fue un intento de construir un mundo donde la razón guiara a la espada, aunque al final esa armonía no siempre fue posible. Conseguir especímenes de animales, plantas y minerales, todo lo cual alimentaría más tarde sus estudios en el Liceo. Y Aristóteles prepararía el regreso triunfal a Atenas para fundar la escuela que cambiaría el rumbo del pensamiento para siempre. Porque mientras Alejandro conquistaba territorios, Aristóteles conquistaba el saber, y entre ambos se estaba construyendo una sinergia única entre la espada y la inteligencia. Todo eso tenía raíces profundas en la educación que había recibido en su juventud. Incluso durante sus expediciones, Alejandro llevaba consigo científicos, geógrafos y cronistas, algo que jamás se había visto en un ejército y que solo se explica por la huella de su maestro a cuestionar, a observar la naturaleza, a comprender las pasiones humanas y los valores que deben guiar a un buen gobernante. El rey Filipo había conocido a Aristóteles años atrás por su padre Nicómaco, quien había servido como médico de la corte, y aunque nunca dejó de respetar a su maestro, sus decisiones se volvieron más autocráticas, más alejadas del ideal del gobernante filósofo que Aristóteles había imaginado. Aún así, la influencia de su educación temprana no desapareció del todo, y prueba de ello es que jamás persiguió a los filósofos. Al contrario, los protegía, los escuchaba y los consultaba. La educación de Alejandro no fue una educación cualquiera. No se trataba solo de enseñarle a leer o a hablar con elocuencia. Aristóteles diseñó un programa completo, una verdadera formación integral para la mente y el carácter. Lo introdujo en la poesía de Homero, especialmente en la Ilíada, que Alejandro amaba tanto, que llevaba siempre consigo un ejemplar anotado por su propio maestro. Pero también le enseñó lógica, ética, política, biología, geografía, retórica, astronomía y arte, todo con la idea de formar no solo a un guerrero, sino a un líder sabio, justo y reflexivo. Aristóteles sabía que Alejandro no iba a ser un ciudadano más, sino un gobernante que influiría sobre millones. No era una relación fría entre maestro y alumno. Había respeto mutuo, admiración y también una conexión profunda, porque Alejandro absorbía el conocimiento con rapidez y entusiasmo. Pero Alejandro también tenía un espíritu indomable, un fuego interior que a veces chocaba con la serenidad analítica de su maestro. Sin embargo, el sello de Aristóteles quedó en él para siempre. Su respeto por la cultura, su interés por la ciencia, su política de fusión entre pueblos, su admiración por lo griego. Aristóteles, por su parte, aprovechó también ese vínculo con el poder para impulsar proyectos de investigación,
recolectar datos. Pero con el tiempo, sus caminos se fueron separando. Alejandro se convirtió en un emperador con ambiciones sin límite. La relación entre Aristóteles y Alejandro es una de las más fascinantes de la historia. Y aunque el tiempo y la distancia los alejarían, el legado de esa relación quedaría grabado para siempre en la historia. Alejandro llevaría el mundo griego hasta los confines de Asia. Después de años viajando, observando, enseñando y formando al futuro conquistador del mundo, Aristóteles sintió que había llegado el momento de regresar a la ciudad que había sido su hogar filosófico durante tanto tiempo. Atenas, pero esta vez no como discípulo, no como un joven sediento de respuestas, sino como un maestro completo, con una visión propia, con un sistema de pensamiento elaborado, con una nueva forma de entender la filosofía y el conocimiento. Ya no era el estudiante de Platón, ni el extranjero silencioso. Ahora regresaba como el pensador más respetado de su tiempo, como un sabio que había sido maestro de reyes y que había acumulado una cantidad de saber que ninguna escuela podía contener. Su vuelta a Atenas no fue un regreso nostálgico, fue una declaración de que era hora de construir algo nuevo, algo que no repitiera el pasado, sino que lo superara. Fue así como fundó su propia escuela, el Liceo, una institución que no buscaba rivalizar con la Academia de Platón, sino ofrecer otra forma de mirar el mundo. Ética, política, poética, física, biología, retórica, psicología, astronomía, filosofía natural. Todo lo tocaba, todo lo pensaba, todo lo organizaba. Y lo hacía no con la intención de ser admirado, sino con la urgencia de comprender el mundo en todas sus dimensiones poéticas, sino de la observación, la recolección de datos y la formulación de principios generales. El Liceo se convirtió en el primer gran laboratorio de pensamiento sistemático de la historia, partiendo de lo que percibimos con los sentidos, ascendiendo hacia lo universal, construyendo el conocimiento desde abajo hacia arriba, sino de descubrir las verdades que habitan en lo visible, en lo que se mueve, en lo que nace, cambia y muere. Con el Liceo, Aristóteles fundó no solo una escuela, sino una forma de pensar que sobreviviría siglos, atravesaría imperios y daría forma al pensamiento occidental por generaciones enteras. Y no al revés, como hacía Platón para Aristóteles. El conocimiento debía comenzar con la experiencia y avanzar mediante la razón hasta alcanzar las causas primeras. Su método era lógico, pero también profundamente humano, porque siempre tenía en cuenta la finalidad, el propósito, el porqué de las cosas, más empírica, más ordenada, más conectada con la realidad concreta. Allí, Aristóteles reunía cada día a sus discípulos y caminaban juntos mientras debatían. Es decir, la plenitud, la felicidad que proviene de vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Enseñaba que el ser humano es un animal racional y político, y que solo en comunidad, en una polis justa, puede desarrollarse plenamente. Para él, la ética no era una teoría abstracta, era una guía para vivir bien, para actuar con equilibrio, con prudencia, con justicia. Por eso, a su escuela también se la conoció como escuela peripatética, del griego peripatín, que significa pasear. Pero el Liceo no era solo un lugar para debatir ideas abstractas. Era un verdadero centro de investigación, una especie de universidad primitiva donde se estudiaba de todo, desde filosofía hasta zoología, desde política hasta anatomía, desde lógica hasta astronomía. Aristóteles organizó el conocimiento como nunca antes se había hecho, dividió las ciencias, clasificó los saberes, estableció métodos, definió conceptos y todo con un rigor impresionante. Creó una biblioteca inmensa, hizo que sus alumnos recopilaran constituciones de distintas ciudades para estudiar la política comparada. Fundó una manera de estudiar la naturaleza que no dependía de la inspiración divina ni de la intuición en ese ambiente de trabajo constante. Aristóteles escribía sin descanso. Sus obras abarcaban todo el conocimiento humano, lógica, metafísica. Su filosofía se centraba en el estudio de la realidad tal como es. El Liceo también fue una escuela ética y política Aristóteles. Creía que el objetivo final de la vida humana
es alcanzar la eudaimonía. Y mientras enseñaba a sus alumnos, también reflexionaba sobre el alma, movimiento, la causalidad, el tiempo, la memoria, el arte, la retórica. Todo le interesaba, todo le parecía digno de ser entendido. Y esa pasión por el saber lo hizo único, incomparable, porque ningún pensador antes o después abarcaría tanto con tanta profundidad. El regreso de Aristóteles a Atenas marcó una nueva era. Ya no se trataba de buscar verdades en otro mundo. Hablar de Aristóteles es hablar de una de las mentes más amplias y profundas que la humanidad haya conocido. Su curiosidad no tenía límites, su sed de conocimiento era inagotable y su capacidad para organizar, analizar y sistematizar lo que aprendía era absolutamente única. No se conformaba con estudiar una sola cosa ni con repetir lo que otros habían dicho. Su mente se extendía como un mapa en expansión, abarcando toda área posible del saber y tratando de poner orden donde solo había caos o intuiciones vagas. En el liceo, su escuela en Atenas, Aristóteles no solo enseñaba filosofía, también estudiaba la naturaleza, la política, la psicología, la física, la biología, la poesía, la lógica, la música, la retórica, la ética y mucho más. Todo tenía su lugar en su pensamiento. Todo podía ser objeto de estudio. Todo merecía una explicación racional y sistemática. Comenzó por la lógica, creando lo que más tarde se conocería como el Organon, un conjunto de tratados donde establece las bases del razonamiento correcto en hablar de cadenas alimenticias, de hábitats, de funciones corporales, no simplemente como un curioso, sino como un verdadero científico. Y todo lo escribió, lo analizó y lo ordenó, con un rigor que asombra incluso hoy. Allí define el silogismo, la estructura básica del pensamiento deductivo, siendo este último el único capaz de razonar, de elegir, de aspirar a la virtud. Estudió la memoria, los sueños, las emociones, todo como parte del funcionamiento del ser vivo. Recopiló las constituciones de más de 150 ciudades y propuso que el mejor gobierno es aquel que busca el bien común y está basado en la clase media, porque ésta, según él, es más estable, menos inclinada a los excesos y más cercana a la virtud. Allí formula su famosa teoría del acto y la potencia. Explica cómo las cosas cambian sin dejar de ser lo que son. Y como todo lo que existe se mueve por una causa final, por un propósito, por un principio ordenador, porque su pensamiento abarcó todo, sin telescopios, sin microscopios, solo con la fuerza de su observación, su experiencia, su método y su pensamiento inquebrantable. Aristóteles no solo pensaba, investigaba, clasificaba y enseñaba. Era un constructor del conocimiento humano, y su legado sería la base de la ciencia, la lógica y la filosofía por los siglos que vendrían. Desde el universo hasta la célula, desde la política hasta el alma humana, desde el razonamiento más abstracto hasta el comportamiento de los insectos. Ningún otro filósofo en la historia logró semejante amplitud, con semejante profundidad, guiada por la razón, no por el placer inmediato, ni por la obediencia ciega a normas, sino por una reflexión constante sobre cómo vivir bien, cómo actuar con sabiduría y cómo crecer como persona. Sobre astronomía, clasificando los movimientos celestes, y sobre tantas otras materias que sería imposible contarlas. Todas en una sola lista, aunque sus ideas no eran siempre exactas desde el punto de vista moderno. Su esfuerzo por explicar el mundo físico con reglas y causas racionales fue revolucionario, porque estaba intentando comprender la naturaleza sin apelar a mitos ni a explicaciones mágicas, sino a partir de la observación y el razonamiento. En esa obra también habla del motor inmóvil, el primer principio que mueve todo sin ser movido, una noción que muchos siglos después influiría en la idea de Dios en la filosofía medieval. La forma en que dos premisas pueden llevar a una conclusión válida, esa invención marcaría para siempre la historia de la lógica y sería la herramienta fundamental para el pensamiento científico. Durante siglos después, abordó la metafísica, una obra profunda donde se pregunta qué es el ser, qué significa existir, cuál es la causa de todo lo que hay. Luego pasó a la física,
donde estudió el movimiento, el tiempo, el espacio, el cambio, el infinito, las causas naturales. Pero donde Aristóteles brilló con una luz única fue en la biología. Observó más de 500 especies de animales, las diseccionó, las clasificó, estudió su comportamiento, sus órganos, su reproducción. Fue el primero en distinguir entre vertebrados e invertebrados. También se interesó por el alma. En su tratado sobre el alma propone que esta no es algo separado del cuerpo, sino su forma, su principio vital, distinta en las plantas, en los animales y en el ser humano. En ética, propuso la idea de la virtud como hábito, la importancia del justo medio, el equilibrio entre extremos, y enseñó que el fin último del ser humano es alcanzar la eudaimonía, una vida buena, plena. En política analizó las distintas formas de gobierno, las ventajas y los peligros de cada una. Y como si todo esto fuera poco, también escribió sobre retórica, explicando cómo se convence con argumentos, emociones y credibilidad, sobre poesía, analizando las tragedias y el arte dramático. Su estilo era claro, preciso, directo, más técnico que literario. No buscaba embellecer lo que decía, sino explicar con rigor. Cada concepto tenía su lugar, cada término su definición exacta, y cada tratado era una pieza más en ese gigantesco edificio del saber que Aristóteles estaba construyendo día a día, palabra a palabra, sin pausa. Por eso se lo llamó la mente enciclopédica. Y lo más asombroso es que lo hizo sin laboratorios. En el corazón del pensamiento de Aristóteles se encuentra una pregunta esencial que ha acompañado a la humanidad desde siempre. ¿Qué somos los seres humanos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es lo que nos da vida? El cuerpo era visto como una carga, una limitación que el alma debía soportar mientras recordaba las verdades del mundo ideal del cual provenía. Sin embargo, Aristóteles no podía aceptar esa separación radical entre alma y cuerpo. Para él, ambos estaban unidos de manera inseparable, como la forma y la materia de cualquier ser vivo propia de los animales, que permite percibir, desear moverse y sentir, y el alma racional exclusiva del ser humano que permite razonar, deliberar, reflexionar y elegir de manera libre y consciente. Para responder esas preguntas, Aristóteles desarrolló una teoría del alma completamente diferente a la que había defendido su maestro. Platón no puede vagar por otros mundos ni transmigrar como proponía Platón, porque es precisamente la forma del cuerpo, es decir, su estructura organizativa, su principio activo, su funcionamiento interno, así como no hay una vista sin ojos, ni una respiración sin pulmones, tampoco hay alma humana sin un cuerpo humano, y todo con una mirada empírica y racional. Aristóteles estaba convencido de que la psicología debía formar parte de la biología y que conocer al ser humano significaba conocer su naturaleza viva, sus hábitos, sus pasiones, su pensamiento, donde cada forma de existencia es una realización más alta de las potencialidades de la naturaleza en el ser humano. Todas esas funciones coexisten, era integradora. Veía al ser humano como un todo, complejo, armonioso, profundamente racional, pero también profundamente vivo. Y en esa comprensión unificada encontró las bases para toda su ética, su pedagogía, su política, su biología y su psicología. Y no se puede despreciar ninguno de los dos aspectos, sin perder la comprensión total de lo que somos, sino una realidad que se manifiesta en cada acción, en cada pensamiento, en cada paso que damos. Es nuestra forma de ser. Y por eso, conocernos a nosotros mismos es estudiar el alma en acción, en movimiento, en relación con el mundo que nos rodea. Esta unidad es tan fuerte que para conocer al alma hay que estudiar al cuerpo, y para entender al cuerpo hay que observar el alma en acción. Pero es la razón la que nos distingue, la que nos eleva por encima del resto. Y por eso, para el vivir bien, no es simplemente sobrevivir, sino ejercer nuestra capacidad racional de la mejor manera, pero no como una sustancia separada, sino como la forma de un cuerpo organizado. Es decir, el alma es la estructura. También hablaba del carácter, de la virtud, del deseo y del autocontrol.
sino en hábitos, en virtudes, en decisiones que moldeen nuestra forma de ser, porque al final el alma no es un objeto escondido dentro de nosotros, sino la expresión misma de cómo vivimos, cómo actuamos, cómo sentimos y cómo pensamos, porque para él la parte racional del alma no está sola. Convive con nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestro mundo interior. Por eso vivir bien requiere armonizar esas partes, lograr el justo equilibrio donde la razón guía sin reprimir y el deseo coopera sin dominar. La función, el dinamismo interno que convierte un montón de materia en algo vivo, en algo que crece, siente, se mueve o piensa. Para Platón, el alma era una entidad eterna e independiente del cuerpo que habitaba temporalmente en él, como si fuera una prisión. En su tratado sobre el alma, Aristóteles afirma que el alma es el principio vital de los seres vivos. Es lo que hace que una cosa esté viva. Dividió el alma en 3 tipos según las funciones vitales que cumple el alma vegetativa presente en las plantas que permite: la nutrición, el crecimiento y la reproducción, el alma sensitiva. Esta jerarquía de funciones muestra cómo Aristóteles comprendía la vida como un proceso gradual y complejo. El alma, según Aristóteles, no puede existir separada del cuerpo. Esto no significa que Aristóteles niegue la espiritualidad. Al contrario, su visión del alma es profundamente filosófica, pero anclada a la realidad concreta. Para él, el ser humano es cuerpo y alma en unidad. Por eso también estudió la percepción, los sentidos, la memoria, el sueño, el lenguaje, la imaginación, todo como funciones del alma en su relación con el cuerpo. Y cuando hablaba del alma racional, no lo hacía solo en términos de lógica o conocimiento. En esta visión, la educación del alma es también educación del cuerpo, y viceversa. Y eso explica por qué Aristóteles proponía que desde jóvenes se nos forme no solo en conocimientos. Su visión del alma y el cuerpo no era dualista. El alma para Aristóteles no es un misterio separado del mundo. Para Aristóteles, la gran pregunta no era simplemente qué es el bien, sino cómo podemos vivir bien, cómo logramos que nuestra existencia sea plena, digna, valiosa y feliz. Su respuesta no se basaba en mandamientos, ni en premios después de la muerte, ni en sacrificios ni castigos. Su ética era una ética de lo real, de lo cotidiano, de lo humano, una ética que nacía desde la observación del alma y la conducta, pero que en realidad significa algo más profundo, algo más completo. Eudaimonía es vivir bien, vivir en plenitud, vivir de acuerdo con la mejor versión de uno mismo. Es la realización de nuestra naturaleza racional a lo largo de una vida entera, con acciones buenas, decisiones sabias y un carácter virtuoso. Por ejemplo, el valor es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. La capacidad de deliberar bien, de juzgar correctamente qué acción es la mejor en cada circunstancia, porque no hay fórmulas universales, sino porque reconocen su valor. Por eso la ética es inseparable de la educación, del ejemplo, de la comunidad, que busca el goce inmediato, la vida política, que busca el honor y el reconocimiento, y la vida contemplativa, que busca el conocimiento y la verdad. Para él, esta última es la más alta, porque en ella el ser humano se realiza plenamente como ser racional y alcanza la máxima estabilidad y profundidad de la eudaimonía. Ni una meta que se alcanza y ya está. Es una manera de vivir, de caminar, de ser, donde cuerpo y alma, deseo y razón, libertad y responsabilidad se unen en armonía. Una vida vivida con excelencia, con propósito, con amor al saber y a la virtud del diálogo. Nadie se vuelve virtuoso solo, ni encerrado, ni siguiendo reglas ciegas. Se vuelve virtuoso viviendo con otros, enfrentando dilemas, tomando decisiones y aprendiendo de la experiencia. Lo que hace virtuoso a un acto es que sea realizado con conocimiento, con intención correcta y desde un carácter formado. Por eso su ética no es un dogma, sino una guía, no un libro cerrado, sino un mapa abierto. Nos invita a conocernos, a observarnos, a educarnos, a buscar siempre el justo medio con prudencia y coraje, porque al final
Una vida virtuosa no es perfecta, pero sí es valiosa, fecunda, digna, una vida en la que cada día cuenta, cada decisión construye y cada acto se convierte en parte de nuestra alma. La generosidad entre la tacañería y el despilfarro, la sinceridad entre el silencio absoluto y la charla inútil. Así todas las virtudes son un equilibrio dinámico, un justo medio, no una regla matemática, sino una elección prudente que depende de cada situación. Decía que todo lo que hacemos tiene un fin, un propósito, una meta. El médico actúa para curar, el arquitecto para construir, el navegante para llegar a puerto, que el honor puede ser justo y que participar en la comunidad es parte esencial del bien vivir. Su ética es amplia, rica, compleja, profundamente realista, entiende la dificultad del mundo, los errores, las pasiones, la debilidad humana, pero no se resigna. Invita a crecer y a mejorar, a buscar con paciencia y valentía el equilibrio interior. Pero, ¿cuál es el fin último del ser humano? ¿La riqueza? ¿El poder? ¿El placer? Para Aristóteles, ninguno de esos fines por sí solos puede llenar por completo el alma humana, porque todos ellos dependen de algo externo, de la suerte, de la circunstancia, y por lo tanto no son verdaderamente estables. El verdadero fin del ser humano, decía él, es alcanzar la eudaimonía, una palabra griega que muchas veces se traduce como felicidad. Pero, ¿cómo se logra esa eudaimonía? ¿Con suerte? ¿Con fortuna? No, se logra mediante la virtud. Y aquí Aristóteles se aparta de otras filosofías que proponían normas rígidas o modelos divinos. Él entiende la virtud como un hábito, una disposición adquirida por repetición, por educación, por formación del carácter. No se nace virtuoso, se llega a serlo, poco a poco, con esfuerzo, con práctica, con reflexión. Cada virtud, según Aristóteles, es un punto medio entre dos extremos viciosos. Y aquí entra otro de sus conceptos clave, la frónesis, que es la sabiduría práctica. Aristóteles no busca santos ni héroes perfectos, busca seres humanos que vivan con integridad, que eduquen su deseo, que cultiven su razón, que elijan lo bueno no por obligación. También distingue entre diferentes tipos de vidas, la vida de placer, pero no desprecia las otras vidas. Reconoce que el placer moderado es bueno. Aristóteles creía que la virtud se forma en la acción, no en la teoría. Y así, la felicidad, según Aristóteles, no es un instante de placer. Para Aristóteles, la política no era un asunto de poder, ni de dominio, ni de intereses egoístas. Era una continuación natural de su filosofía ética, porque si el ser humano solo puede alcanzar su plenitud viviendo en comunidad, entonces la forma en que esa comunidad se organiza es fundamental para la vida buena. De hecho, decía que el ser humano es por naturaleza un animal político, no porque le guste discutir o gobernar, sino porque necesita de la polis, de la ciudad, para desarrollarse plenamente, pero se mantiene por virtud. Es decir, que al principio los seres humanos se unieron para sobrevivir, protegerse. La aristocracia, donde gobiernan los mejores, los sabios, y la república o politeia, donde gobierna la mayoría con leyes justas. Las formas corruptas son la tiranía, donde uno gobierna para su propio beneficio. La oligarquía, donde gobiernan los ricos para sí mismos, y la democracia degenerada, donde la mayoría gobierna sin justicia, impulsada por la demagogia. La ciudadanía no era un derecho automático ni un simple título, era una responsabilidad, un compromiso con la comunidad. Ser ciudadano significaba participar, deliberar, votar, ni la seguridad ni la riqueza, sino la vida buena de los ciudadanos, una vida en la que puedan desarrollarse, participar, ser escuchados y respetados. Por eso su filosofía política sigue siendo estudiada hoy, porque no nos habla solo de sistemas de gobierno, sino de cómo ser mejores seres humanos juntos, ejercer cargos públicos y, sobre todo, preocuparse por el bien común, no por el interés personal intercambiar bienes y recursos. Pero con el tiempo esa unión se transformó en una comunidad ética, orientada hacia el bien común. Por eso la educación era esclaveret, como el de Platón,
que imaginaba una ciudad ideal gobernada por filósofos. Aristóteles prefería trabajar con lo que hay, con la realidad concreta, con las limitaciones humanas, y buscar dentro de eso las mejores formas posibles de convivencia. Su visión era práctica, moderada, realista, pero no por eso menos profunda la familia, no del ego ni del interés, y que las leyes deben buscar siempre la justicia, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde según su mérito y su necesidad. Insistía en que la ley debía estar por encima de los hombres y que los gobernantes debían ser los primeros en obedecerla. La economía, su análisis de las formas de gobierno sigue siendo vigente, porque su preocupación era eterna. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo evitamos el abuso? ¿Cómo construimos una sociedad donde todos puedan vivir bien? No como temas secundarios, sino como elementos estructurales de la vida política. Defendía la propiedad privada, pero limitada por la responsabilidad social. Aceptaba la esclavitud como parte de la realidad de su tiempo, aunque con matices, y consideraba que la familia era la célula básica de la ciudad, porque en ella se aprendían los primeros hábitos éticos para él, el pilar de la política. Enseñaba que el Estado debía formar desde niños a los futuros ciudadanos para que supieran elegir, dialogar, obedecer las leyes, respetar a los demás y tomar decisiones racionales. Sin eso, ningún sistema político podía sostenerse. La polis griega no era solo una ciudad física, era una comunidad de ciudadanos libres que compartían leyes, costumbres y una idea común del bien, y Aristóteles se dedicó a estudiarla a fondo, no solo desde la teoría, sino también desde la práctica. Ordenó que sus alumnos del liceo recopilaran las constituciones de más de 150 ciudades griegas, con el fin de analizarlas, compararlas y entender qué hacía que una ciudad prosperara o fracasara, basada en una clase media fuerte y educada, porque creía que los extremos, tanto la pobreza como la riqueza excesiva, generaban conflictos y desórdenes. Una sociedad estable, decía, necesita ciudadanos que no estén desesperados por sobrevivir, ni corrompidos por el lujo, sino que vivan con moderación y participen activamente en la vida cívica. En su obra política más importante, conocida simplemente como Política, Aristóteles parte de la observación de que la ciudad surge por necesidad. Dividió las formas de gobierno en 6 tipos, 3 correctas y 3 corruptas. Las formas correctas son la monarquía, donde gobierna uno solo por el bien de todos. Entre todas ellas, Aristóteles prefería la república bien equilibrada, y esto nos lleva a otra de sus ideas fundamentales. Aristóteles tenía muy claro que ninguna constitución podía funcionar si los ciudadanos no estaban formados en virtud. También reflexionó sobre la propiedad. Su pensamiento político no era utópico. Aristóteles enseñaba que el poder debe estar al servicio de la virtud. Y aunque vivió en una época donde la democracia ateniense ya estaba en decadencia, Aristóteles entendía que el fin de la política no es simplemente el orden. Muchos piensan en Aristóteles únicamente como filósofo, como el pensador que hablaba de ética lógica, pero la verdad es que también fue, sin ninguna duda, uno de los grandes pioneros del pensamiento científico, y en ese proceso desarrolló algo revolucionario para su época, una manera de estudiar la realidad basada en la observación. La experiencia y la lógica, en otras palabras, estaba sembrando la semilla del método científico. Su influencia en la ciencia antigua fue tan poderosa que durante más de 1000 años sus obras fueron el punto de partida para comprender la naturaleza, el universo y el funcionamiento de todo lo que nos rodea. Su forma de pensar era ordenada, sistemática, detallada. Buscaba las causas de todo. No se conformaba con decir cómo son las cosas. Quería saber por qué son como son. Para Aristóteles, todo conocimiento empieza por los sentidos, por lo que vemos, tocamos, escuchamos, sentimos. La experiencia es el punto de partida, pero no basta con observar, hay que ordenar lo observado, clasificarlo, buscar patrones, establecer principios y finalmente entender las causas, porque todo en la naturaleza tiene una causa. Y aunque muchas de sus ideas han sido superadas con el tiempo,
Lo importante no es si tenía razón en todo, sino que abrió el camino. Y aunque ese modelo fue reemplazado siglos después por el heliocéntrico de Copérnico y Galileo, Aristóteles fue el primero en dar una explicación coherente y racional al orden del cosmos. Mostró cómo se puede estudiar la naturaleza con método, con rigor y con profundidad. Su intento de comprender el mundo físico con razones naturales fue un paso gigantesco en la historia del pensamiento, porque se alejaba de la superstición y se acercaba a la comprensión real del universo. La memoria, la percepción, los sueños, y trató de entender cómo pensamos, cómo sentimos, cómo recordamos, y lo hizo desde un enfoque naturalista, no desde lo sobrenatural, ni desde lo místico. Eso es ciencia en estado puro, aunque todavía en su forma más primitiva, que quería entenderlo todo, explicarlo todo, organizarlo todo, y gracias a él, la ciencia antigua no fue solo un conjunto de ideas sueltas, sino un sistema de pensamiento, una base sobre la cual se construiría más tarde el edificio del saber moderno. La causa eficiente, que es quién o qué la produce, y la causa final, que es para qué sirve o qué propósito tiene. Esta última causa, la final, era especialmente importante para él, porque creía que todo en la naturaleza tiene un propósito, una finalidad. Nada es al azar. ¿Cómo contribuye cada parte al funcionamiento del todo? Así, su forma de estudiar la biología fue completamente innovadora, porque no se basaba en mitos ni en suposiciones mágicas, sino en disecciones, observaciones directas y análisis lógicos. El pensador profundo, el organizador del caos, y esa actitud científica es lo que inspiraría siglos después a los grandes científicos del Renacimiento, reinterpretadas, y cuando el pensamiento científico moderno despertó, Aristóteles seguía allí, como una figura que había señalado el camino. Algunos lo siguieron, otros lo discutieron, pero nadie pudo ignorarlo, porque su huella estaba en cada rincón del saber. Nada sucede porque sí. Algo parecido a lo que hoy llamamos vertebrados e invertebrados. Describió procesos de reproducción, alimentación, locomoción, y lo hizo con un detalle que sorprendió incluso a los científicos modernos que siglos después redescubrieron sus escritos. Dividió esas causas en 4: la causa material, que es de que está hecha una cosa; la causa formal, que es su estructura o forma. Cuando estudiaba los seres vivos, por ejemplo, no solo describía sus partes, también preguntaba por qué están organizados de ese modo, qué función cumple cada órgano. Clasificó cientos de especies animales, agrupándolas según sus características comunes. Fue el primero en distinguir entre animales con sangre y sin sangre. Su obra sobre los animales, sobre las partes del cuerpo, sobre la generación de los seres vivos, sobre la sensación y el movimiento, son verdaderos tratados científicos antes de que existiera la ciencia como la entendemos hoy. En astronomía, aunque aceptaba el modelo geocéntrico de su época, donde la Tierra estaba en el centro del universo, intentó explicar los movimientos celestes de manera lógica, con esferas concéntricas y movimientos circulares perfectos. En física, estudió el movimiento, la gravedad, el tiempo, el cambio, y aunque muchas de sus teorías no resistieron la prueba del tiempo, como su idea de que los objetos caen según su peso, también fue precursor de la psicología, porque analizó las funciones del alma. Y todo esto lo hizo sin laboratorios, sin microscopios, sin telescopios, sin instrumentos complejos, solo con sus ojos, su mente, su lápiz y su paciencia. Su forma de trabajo era la del observador meticuloso. Durante toda la Edad Media, sus obras fueron estudiadas en las escuelas, traducidas al árabe, al latín, comentadas. Aristóteles fue, en el fondo, un científico del espíritu, un amante del conocimiento que no se detenía ante ninguna frontera. Aristóteles no solo pensaba para sí mismo, él enseñaba, compartía, explicaba y formaba, porque entendía que el conocimiento no debía encerrarse en libros ni guardarse en secreto, sino transmitirse, vivirse, expandirse. Para él, enseñar no era un oficio ni una obligación,
era una vocación natural del sabio. Y su escuela, el Liceo, fue una auténtica revolución educativa que dejó una marca imborrable en la historia de la pedagogía con estructura. Sus obras muchas veces no eran tratados cerrados, sino apuntes de clase. Textos vivos, dirigidos a sus alumnos, con ejemplos, con distinciones. Literalmente porque los alumnos caminaban junto a su maestro mientras hablaban. Por eso se los llamó peripatéticos. The peripatein, que significa pasear allí. No había clases rígidas ni pupitres en fila. Había diálogo, preguntas, observación, una pedagogía activa y dinámica que partía de la experiencia y volvía a ella, con esquemas que guiaban el pensamiento paso a paso. Por eso su estilo era directo, riguroso, sin adornos innecesarios. Buscaba hacer pensar, no solo hacer admirar, porque sin educación no hay ciudadanos. Sin ciudadanos no hay polis. Y sin polis no hay vida humana plena. Para él, educar era construir humanidad, era formar personas libres, racionales, capaces de gobernarse a sí mismas y de convivir con los demás en justicia, sino también en la formación del carácter, porque para el ser sabio no era solo conocer muchas cosas, sino saber vivir bien. Y que el maestro no es un dictador de verdades, sino un guía que acompaña, que sugiere, que desafía al alumno a descubrir por sí mismo el sentido de las cosas. Por eso enseñaba que la educación debía cultivar tanto la razón como la virtud, el pensamiento como el hábito, la lógica como la conducta, porque para Aristóteles no había saber inútil. Todo podía enseñar algo, todo podía despertar la curiosidad, porque formar mentes y corazones, cultivar la sabiduría y la virtud, abrir los ojos del alma, eso es más que un acto intelectual. Es una tarea profundamente humana, profundamente transformadora. Y Aristóteles lo supo desde el principio. Y esa actitud de apertura total al conocimiento es la esencia misma de la verdadera educación. A diferencia de otros filósofos que escribían para convencer o para impresionar, Aristóteles escribía para enseñar y lo hacía con claridad, con orden. Su visión de que enseñar es un acto de amor al saber y al otro. Todo eso ha marcado la tradición educativa occidental desde la antigüedad hasta hoy. Filósofos cristianos, árabes, renacentistas, ilustrados, todos recogieron algo de su legado. Y aún hoy sus ideas siguen vivas en cada escuela, en cada maestro que se toma el tiempo de hacer pensar a sus alumnos, no solo repetirles contenidos, hacia la reflexión profunda, hacia la comprensión del bien, la justicia, la política, el arte, la vida. En sus obras plantea incluso un programa de estudios para los futuros ciudadanos, donde se incluía la gimnasia, la música, la matemática, la gramática, la ética y la política, todo con el fin de formar personas completas, equilibradas, capaces de pensar y de actuar con prudencia. El liceo que fundó en Atenas era más que una escuela, era un centro de investigación, una comunidad intelectual, un espacio donde se reflexionaba, se escribía, se debatía y se aprendía en movimiento. Aristóteles creía que la educación debía comenzar desde la infancia, pero que no debía centrarse únicamente en la instrucción teórica. Defendía una educación gradual, que respetara las etapas del desarrollo, que comenzara por lo sensorial, por la experiencia concreta, y poco a poco llevara al joven hacia el pensamiento abstracto. Además, insistía en que la educación no debía ser privilegio de unos pocos, sino una tarea del Estado, una responsabilidad de la comunidad. Su método pedagógico se basaba en la observación, en la clasificación, en el análisis, pero también en la empatía, en la paciencia, en el reconocimiento de que aprender es un proceso y no un milagro. En el liceo se escribieron tratados, se hicieron investigaciones, se recopilaron datos de todo tipo, desde constituciones políticas hasta descripciones de animales. Por eso su influencia pedagógica es inmensa. Su idea de que la educación forma el alma, su propuesta de integrar la razón y la virtud. En resumen, Aristóteles no solo enseñó filosofía, enseñó a enseñar. Y ese legado es quizá uno de los más duraderos y fecundos de su obra.
Aunque Aristóteles vivió en el siglo IV a.C., su voz no se apagó con el tiempo. Al contrario, su pensamiento fue como una semilla dormida que, siglos más tarde, florecería con fuerza en el terreno fértil de la filosofía medieval. Una época marcada por la religión, por la búsqueda de sentido, por el intento de unir fe y razón. Durante mucho tiempo, en el occidente cristiano, sus obras estuvieron olvidadas o apenas conocidas a través de fragmentos indirectos. Fue en el mundo islámico, donde primero se conservó, estudió y comentó profundamente. Y fue gracias a esa transmisión que Aristóteles volvió a ocupar el lugar central que había tenido en el mundo antiguo. En Bagdad, ciudad de saberes y traducciones. Muchos de sus textos fueron traducidos del griego al árabe, y filósofos como Farabi, Avicenna y Averroes lo estudiaron con devoción y lo comentaron con profundidad. No lo veían como un pensador del pasado, sino como un maestro del presente, como alguien que podía dialogar con el Islam y ayudar a entender la creación, la naturaleza, el alma y Dios. Al-Farabi lo llamó el primer maestro Avicenna. Usó su lógica y su metafísica para construir un sistema filosófico compatible con la religión musulmana, y Averroes, su gran comentarista, defendió con fuerza la autonomía de la razón frente a la fe. Sus obras influirían después en los pensadores judíos como Maimónides y también en los filósofos cristianos de Europa occidental. Su visión ética basada en la virtud y su defensa de la razón como camino hacia la verdad, eso sí, reinterpretándolo desde la fe cristiana, diciendo que lo que Aristóteles alcanzó por la razón, el cristianismo lo confirma por la revelación. Fue así como en el siglo XII, las obras de Aristóteles volvieron a Europa, traducidas al latín desde el árabe y más tarde directamente desde el griego. En esas aulas se enseñaban las obras de Aristóteles como base del conocimiento. Se usaban sus categorías, su lógica, sus principios, sus tratados sobre el alma, la física, la ética. Incluso sus ideas sobre los animales eran discutidas con respeto. Ese reencuentro cambió por completo la historia del pensamiento medieval, porque los sabios cristianos, hasta entonces muy influenciados por Platón y San Agustín incluso, cuando algunos lo rechazaban, como San Buenaventura o Duns Scoto, era imposible evitar el diálogo con él, porque su sombra intelectual era demasiado grande. Encontraron en Aristóteles una lógica rigurosa, una metafísica potente, una ética terrenal y una política realista que podían dialogar con su propia visión religiosa como las de Averroes. Parecían contradecir la doctrina. Hubo tensiones, debates, condenas parciales, pero el hecho es que Aristóteles se convirtió en la piedra angular de la filosofía medieval. Un pensador universal cuya búsqueda de la verdad resonaba más allá de los credos, más allá de las fronteras culturales. Un verdadero faro intelectual que iluminaba a todos por igual. Él demostró que la razón y la fe pueden dialogar, que la filosofía no es enemiga de la espiritualidad y que buscar la verdad es una tarea eterna. Uno de los grandes momentos de esta fusión fue el trabajo de Santo Tomás de Aquino, el filósofo y teólogo más influyente del medioevo cristiano, quien estudió profundamente a Aristóteles y lo integró en su sistema teológico. Lo llamó el filósofo, así, con mayúsculas, porque para él ningún otro pensador había llegado tan lejos en la comprensión racional de la realidad. Tomás de Aquino usó la lógica de Aristóteles para estructurar su pensamiento. Aceptó su idea del alma como forma del cuerpo, su noción de causa final, su explicación del acto y la potencia. Esa integración dio lugar a la escolástica, un método filosófico y teológico que dominó las universidades medievales durante siglos. Su influencia no era solo en las ideas, también en el método. Aristóteles enseñó a preguntar, a razonar, a distinguir, a definir, y ese espíritu riguroso fue clave para el desarrollo del pensamiento crítico en la Edad Media. La Iglesia Católica con el tiempo llegó a aceptar muchas de sus ideas como compatibles con la fe, aunque también puso límites con algunas interpretaciones. Y lo más impresionante es que su influencia atravesó religiones. No fue solo un pensador griego,
fue un puente entre el mundo griego, el islámico, el judío y el cristiano. Así, durante más de 1000 años después de su muerte, Aristóteles seguía enseñando, guiando, generando preguntas, sembrando inquietudes, inspirando respuestas, y todo eso sin haber levantado jamás un templo, ni haber fundado una religión, solo con la fuerza de su mente y la profundidad de su pensamiento. Con la llegada del Renacimiento, Europa vivió una explosión de arte, ciencia, filosofía y libertad intelectual. Fue un renacer de las antiguas fuentes del saber, un regreso a Grecia y Roma, una revalorización de los clásicos. Y por supuesto, entre esos gigantes del pensamiento antiguo estaba Aristóteles, cuyo nombre todavía resonaba en universidades y monasterios, pero que ahora iba a ser leído desde otra perspectiva. Los pensadores comenzaron a leer directamente sus textos griegos, sin intermediarios, sin filtros teológicos, y al hacerlo descubrieron un Aristóteles más humano, más observador, más científico durante la Edad Media. Aristóteles había sido interpretado principalmente por teólogos cristianos como Santo Tomás de Aquino, que lo adaptaron a la visión cristiana del mundo, pero en el Renacimiento, y poco a poco el aristotelismo escolástico rígido y dogmático empezó a perder fuerza ante un nuevo espíritu, más empírico, más experimental, más curioso. Filólogos como Lorenzo, Valla Marsilio Ficino y Erasmus de Rotterdam impulsaron la lectura crítica de los textos clásicos, incluyendo los del Estagirita. Y sin embargo, Aristóteles no fue abandonado. Todo lo contrario, fue punto de partida, fuente de debate, provocador de ideas. Su lógica seguía siendo enseñada en las universidades. Su ética seguía influyendo en los humanistas. Y René Descartes propuso un nuevo método basado en la duda metódica y la razón clara, dejando de lado la autoridad de los antiguos. Su política era leída por quienes querían entender el poder, y su metafísica aún fascinaba a los pensadores más profundos, sino que giraba alrededor del Sol. Más tarde, Galileo Galilei desafió las ideas aristotélicas sobre el movimiento, mostrando con experimentos que los cuerpos caen a la misma velocidad sin importar su peso. Pero hubo un cambio importante. Ahora la observación directa, el experimento, la comprobación empírica comenzaron a tener un papel central. Y en ese nuevo escenario Aristóteles comenzó a ser criticado, no como un enemigo, sino como un maestro al que había que superar, que también creía en la dignidad del hombre, en la razón, en la virtud y en la educación, como camino hacia una vida mejor. En la política, su clasificación de los regímenes aún se estudia y su visión del ciudadano activo inspiró movimientos democráticos. Uno de los primeros en levantar esa crítica fue Nicolás Copérnico, quien propuso que la Tierra no era el centro del universo, como Aristóteles había sostenido. Y aunque hoy ya no sigamos todas sus doctrinas, seguimos pensando con categorías que él nos enseñó. Seguimos preguntándonos por las causas. Por la virtud, por la felicidad, por el alma, por el universo, tal como él lo hizo hace más de 2000 años. Francis Bacon también atacó la metodología aristotélica, argumentando que se necesitaba una nueva lógica basada en la inducción y en la experiencia, y no solo en la deducción lógica. Isaac Newton, con su física matemática, acabó por reemplazar definitivamente la física cualitativa de Aristóteles con leyes cuantitativas, precisas y universales. Era el nacimiento de la ciencia moderna. Y aunque muchas ideas del Estagirita quedaron obsoletas, su influencia no desapareció, porque aún en la crítica Aristóteles seguía presente. Había enseñado a razonar, a clasificar, a observar, y esos hábitos seguían siendo parte del nuevo pensamiento. Incluso los que lo contradecían lo hacían desde una estructura lógica y metodológica que él había ayudado a forjar. Y su ética, su política, su visión del alma, su amor por el saber, todo eso seguía vivo. Ahora en diálogo con nuevas corrientes como el humanismo renacentista. Pensadores como Montaigne, Spinoza, Hobbes, Locke, Comte y muchos otros lo leyeron. Lo citaron, lo discutieron, algunos lo criticaron duramente, otros lo defendieron, pero todos
De una u otra manera, lo tuvieron como referencia, porque Aristóteles no era una moda, era una estructura mental, una forma de ver el mundo. En el ámbito de la lógica, su obra siguió siendo la base de la enseñanza hasta el siglo XIX. En la ética, sus ideas sobre la virtud influyeron en Kant y en la teoría de la moral moderna. El Renacimiento no mató a Aristóteles, lo liberó de sus cadenas medievales, lo devolvió al diálogo abierto, a la crítica constructiva, a la discusión filosófica. Lo sacó del altar de la autoridad absoluta y lo puso de nuevo en la mesa del debate. Y allí, lejos de desaparecer, Aristóteles demostró que todavía tenía mucho que decir. Su pensamiento fue y sigue siendo una fuente inagotable de ideas, un estímulo constante para la razón, un puente entre el mundo antiguo y el mundo moderno. Si hay una contribución de Aristóteles que ha sobrevivido siglos con una fuerza impresionante, es su creación de la lógica formal, una herramienta del pensamiento que revolucionó la forma en que los seres humanos razonamos, discutimos y buscamos la verdad. Antes de él, el razonamiento era algo difuso, mezclado con mitos, intuiciones o simples impresiones. Pero Aristóteles quiso ordenar ese caos y darle una estructura sólida. Lo primero que hizo fue observar cómo pensamos, cómo pasamos de una idea a otra, cómo sacamos conclusiones. Y entonces desarrolló un sistema de reglas para que ese proceso no fuera caprichoso, sino válido, coherente, objetivo. Así nació la lógica como ciencia, los juicios y los silogismos. Es decir, la estructura del argumento válido. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ese tipo de razonamiento, que hoy nos parece evidente, fue formulado por primera vez de manera sistemática por Aristóteles, porque sabía que una mente confusa es una mente manipulable y que sin lógica no hay verdad posible. Desde las madrasas islámicas hasta las universidades cristianas, desde los sabios medievales hasta los ilustrados modernos. Todos pasaban por el entrenamiento lógico aristotélico. Y aún hoy, aunque han surgido nuevas lógicas, como la simbólica, la matemática o la computacional, los fundamentos siguen siendo los mismos. Allí hay lógica, y donde hay lógica, hay huella de Aristóteles como arte del buen razonar. Y Aristóteles fue su padre indiscutible. Cuando evaluamos un argumento, cuando analizamos un texto, cuando debatimos una idea, seguimos el camino que él trazó, y eso demuestra que su pensamiento sigue vivo en nuestras mentes. Su legado no es solo una teoría, es una práctica, una forma de pensar y de vivir que atraviesa siglos y fronteras. Su obra clave en este campo es el Organon, una colección de 6 textos donde establece las bases del razonamiento lógico. Allí define los conceptos, creó las reglas de la deducción, es decir, cómo llegar a conclusiones necesarias a partir de premisas verdaderas. Clasificó los tipos de proposiciones, analizó la relación entre sujeto y predicado, porque enseñó a no conformarse con lo primero que se oye, a no aceptar afirmaciones sin pruebas, a examinar los argumentos, a detectar las falacias, a construir ideas sólidas, paso a paso, con coherencia y claridad. Es lo que permite que nuestras mentes sean más que reacciones emocionales. Es lo que convierte el pensamiento en conocimiento, el discurso en argumentación, la conversación en diálogo racional. Y todo eso comenzó con un hombre que se preguntó cómo pensamos y que no paró hasta darnos las herramientas para hacerlo mejor. Que no basta con opinar, hay que justificar. Que no basta con hablar, hay que razonar. Y eso es el núcleo del pensamiento crítico. Una de las herramientas más urgentes y necesarias en un mundo lleno de información, de propaganda y de confusión, introdujo las nociones de contradicción, de oposición lógica, de inferencia, y todo eso lo hizo con una claridad que aún hoy impresiona. Pero su lógica no era solo un juego mental, era una herramienta al servicio del conocimiento. Él quería que los filósofos, los científicos, los ciudadanos pudieran pensar con rigor, discutir con sentido, evitar errores y engaños. Por eso su influencia en el pensamiento crítico es enorme. Su lógica fue enseñada durante más de 2000 años en las escuelas y universidades de todo el mundo. Y es que Aristóteles no inventó solo una técnica, creó un hábito de pensamiento, una actitud mental
una forma de relacionarnos con las ideas basada en la estructura, en la precisión y en la responsabilidad racional. Nos enseñó a pensar bien y esa es una de las herramientas más poderosas que puede recibir un ser humano. Su impacto no se limitó a la filosofía, también llegó a la ciencia, al derecho, a la retórica, a la informática moderna. Porque ¿dónde hay razonamiento? ¿Dónde hay necesidad de distinguir entre lo válido y lo inválido? Incluso hoy, cuando usamos frases como por lo tanto, si esto entonces aquello, todos, algunos, ninguno, estamos usando esquemas que él formalizó. Su lógica también nos enseñó algo muy humano, en que no basta con tener ideas, hay que saber ordenarlas. Por eso, enseñar lógica. Hoy es enseñar libertad, porque una persona que razona con claridad no puede ser engañada con facilidad, y eso Aristóteles lo entendió mejor que nadie. En resumen, el legado lógico de Aristóteles es un pilar invisible, pero fundamental de nuestra civilización. En una época donde hablar del alma era hablar de misterios, de mitos, de creencias religiosas, Aristóteles se atrevió a estudiar el alma como parte de la naturaleza, como algo que podía observarse, entenderse y explicar con razón, no con magia ni superstición. Para él, el alma no era algo separado del cuerpo, no era un fantasma ni una entidad flotante, según la cual el alma es aquello que organiza la materia del cuerpo, que le da vida, que lo pone en movimiento y le permite realizar sus funciones. Sin alma no hay vida, pero el alma no existe separada del cuerpo. No es una cosa que habita en otra cosa, sino una sola unidad, como la vista lo es del ojo, como el filo lo es de la espada. Su intención era claramente científica. Quería explicar la vida mental sin recurrir a dioses ni mitos, solo con observación, análisis y razón. Como el deseo nace del dolor o del placer, cómo el pensamiento se construye a partir de la experiencia sensorial y se eleva hacia lo universal. O al menos el precursor de la psicología como ciencia, no solo como individuo aislado, sino como ser social, moral y racional. Por eso su teoría del alma estaba unida a su teoría de la virtud, del carácter, del hábito y del desarrollo humano. Pero tampoco es espíritu puro, es una unidad entre forma y materia, una síntesis entre cuerpo y función, y eso marcó profundamente toda la tradición posterior. Era la forma del cuerpo, su principio vital, lo que hace que un ser vivo sea justamente eso. Un ser vivo donde el alma no es ni solo cuerpo ni solo espíritu, sino vida en acto, forma que anima, principio que organiza, inteligencia encarnada. Y esa visión, aunque antigua, sigue siendo una fuente de reflexión poderosa, abierta, rica en matices y profundamente humana. Solo cuerpo, solo mente, una combinación, una unidad. Aristóteles respondió con claridad: somos seres vivos racionales, cuya alma es el principio vital, pero inseparable del cuerpo, como el fuego lo es del calor. La segunda es el alma sensitiva, presente en los animales, que además de alimentarse y crecer, pueden sentir, moverse, desear, reaccionar. Y la tercera es el alma racional exclusiva del ser humano, que además de todo lo anterior puede pensar, razonar, deliberar y conocer, y que lo humano no se entiende si no se comprende primero lo vegetal y lo animal. El alma racional, por ejemplo, no puede existir sin las funciones anteriores, porque para pensar necesitamos percibir, para percibir necesitamos vivir, y para vivir necesitamos alimentarnos, crecer y existir como cuerpo. En su obra sobre el alma, llamada De Anima, que significa sobre el alma, Aristóteles desarrolla una teoría profunda, compleja y muy avanzada para su época. El segundo es la capacidad de activarlas, de comprenderlas, de hacerlas conscientes. Algunos intérpretes han visto en esta distinción el origen de muchas ideas posteriores sobre la mente, la conciencia, la memoria e incluso el inconsciente. Aristóteles distingue tres tipos de alma, o mejor dicho, tres niveles o funciones del alma, según el tipo de ser vivo. La primera es el alma vegetativa presente en las plantas que les permite alimentarse, crecer y reproducirse. Esta clasificación no era solo teórica, tenía implicaciones prácticas, porque mostraba
que todos los seres vivos están conectados, que hay una continuidad en la vida. La parte racional del alma, según Aristóteles, también tiene dos aspectos: el intelecto pasivo y el intelecto agente. El primero es la capacidad de recibir ideas, impresiones, formas. Aristóteles se adelantó siglos al intentar comprender cómo conocemos, cómo sentimos, cómo recordamos, cómo deseamos. Y aunque su lenguaje no es el de la psicología moderna, describió la percepción como un proceso en el que los sentidos captan las cualidades de los objetos y las transmiten al alma. Analizó el papel de la imaginación, memoria, de la experiencia como base del conocimiento. Explicó cómo el alma unifica las sensaciones. También habló del sueño, de los sentidos internos, de la motivación del comportamiento, temas que hoy estudia la psicología, pero que ya estaban presentes, de forma embrionaria, en sus obras. Por eso muchos lo consideran el primer psicólogo. Y no solo se quedó en lo individual, también pensó el alma en relación con la ética, la educación y la política. Por Parahel, entender el alma era fundamental para entender al ser humano completo. Su visión del alma también sirvió de puente entre la biología y la filosofía, entre la ciencia y la metafísica, porque mostraba que lo vivo no es solo materia. Durante siglos, su teoría del alma fue estudiada por filósofos, médicos, teólogos, y hasta hoy sigue generando debate, porque toca el centro mismo de nuestra existencia, que somos. En un mundo donde aún muchos se debaten entre dualismos extremos, Aristóteles propuso una visión equilibrada. Si hay una pregunta que acompaña a todos los seres humanos, en todas las épocas y en todas las culturas, es cómo vivir bien, cómo alcanzar una vida plena, con sentido, con propósito. Y Aristóteles dedicó gran parte de su obra a responder esa pregunta. No desde la religión, no desde la obediencia ciega. Allí Aristóteles afirma algo revolucionario para su tiempo y todavía potente. Hoy, el fin de la vida humana no es el placer, ni la riqueza, ni el poder, sino la felicidad. Pero no una felicidad superficial o momentánea, sino una felicidad profunda, estable, duradera, lo que él llamó eudaimonía, sino desde la razón, desde la experiencia, desde la observación de la vida real. Su obra más famosa sobre el tema se llama Ética a Nicómaco, escrita para su hijo o quizás dedicada a él como símbolo. Es decir, en ejercitar la razón, en tomar buenas decisiones, en actuar con virtud, en desarrollarse como persona completa, en armonía con los demás y consigo mismo. Capacidad de ver lo que es apropiado en cada circunstancia. Porque la vida no es una fórmula matemática, sino un arte, una navegación constante. Entre extremos, eudaimonía no es un sentimiento pasajero, no es alegría ni placer ni éxito momentáneo para formar el carácter, para relacionarse con los demás, y está basada en la experiencia, en la observación de personas virtuosas. Porque nadie puede ser feliz en la miseria, en la esclavitud o en el aislamiento total. La felicidad requiere de condiciones, pero sobre todo de sabiduría interior en el análisis de la vida real, no en reglas abstractas, ni en premios y castigos en el ejemplo, en la reflexión. Por eso, su ética está unida a la política, porque no puede haber felicidad individual sin un entorno justo y ordenado. Es la realización plena del ser humano. Es vivir de acuerdo con la virtud, con la razón, con lo mejor de nosotros mismos. A la pregunta por cómo vivir bien, cómo ser mejores, cómo ser felices, de verdad, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Una ética que no busca la perfección imposible, sino la excelencia posible. Una ética que no se impone desde fuera, sino que nace desde dentro. Es alcanzar aquello para lo que estamos hechos, como una semilla que llega a ser árbol, como una melodía que llega a su nota más alta, como se entrena el cuerpo en el gimnasio, el alma se entrena en la vida, a través de los hábitos, porque somos lo que hacemos repetidamente. Y la excelencia no es un acto, sino un hábito. Para Aristóteles, el ser humano es un ser racional, por lo tanto, su felicidad no está en lo material ni en lo instintivo, sino en vivir racionalmente, porque allí el alma alcanza su máxima realización. Se conecta con lo eterno, con lo universal, con lo que está más allá del tiempo y del cambio.
pero esa vida no excluye las demás. Solo, laws, corona, sino disposiciones interiores que nos permiten actuar bien en cada situación y, lo más importante, cada virtud es un punto medio entre dos extremos. Por ejemplo, el coraje es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. La generosidad es el punto medio entre la avaricia y el derroche. La templanza es el punto medio entre la insensibilidad y el exceso. La virtud es el camino hacia la felicidad, pero no es algo que se tiene por naturaleza ni se recibe como regalo. Es algo que se cultiva, que se aprende, que se entrena. Las virtudes para Aristóteles no son reglas rígidas, no son mandamientos impuestos desde fuera. A esto lo llamó la doctrina del justo medio, que no significa mediocridad ni tibieza, sino equilibrio, armonía, inteligencia práctica. La ética de Aristóteles no es teórica, es profundamente práctica. Es una guía para vivir bien, para tomar decisiones. También reconoce que la virtud sola no basta. Se necesita un mínimo de bienes exteriores como salud, amigos, una comunidad justa, una cierta estabilidad. Además, para Aristóteles, la educación ética es clave, porque nadie nace virtuoso. Y si la ciudad quiere ciudadanos buenos, debe formar desde pequeños en la virtud, en el diálogo. Otro aspecto central de su ética es la amistad. Para él, una vida feliz no es solitaria. Necesitamos vínculos verdaderos, compartir ideas, afecto, apoyo mutuo. La amistad es una forma de virtud. Es una relación entre iguales que se desean el bien y que crecen juntos. Sin amigos, decía Aristóteles, nadie querría vivir, aunque tuviera todos los bienes del mundo. Finalmente, la vida más alta para el ser humano es la vida contemplativa, la vida de la mente del estudio, de la búsqueda del saber. Así Aristóteles nos deja una ética profunda, realista, humana, centrada en la virtud, en el equilibrio, en la formación del carácter, en la responsabilidad individual y en la conexión con la comunidad. En un mundo lleno de ruido, de presión, de promesas vacías, volver a Aristóteles es volver a lo esencial. Para Aristóteles, el ser humano no es un lobo solitario ni un espíritu aislado. Es un ser político por naturaleza, un ser que necesita vivir en comunidad, relacionarse, organizarse, buscar el bien común, no simplemente por conveniencia o por miedo como creían otros pensadores, sino porque es parte de su esencia. Desde su famosa frase, el hombre es un animal político, nos deja ver que vivir en sociedad no es un accidente, es una realización plena de la naturaleza humana. No nacemos completos, nos completamos en la polis, en la comunidad organizada, donde podemos desarrollar nuestras virtudes, participar en las decisiones colectivas y construir juntos una vida buena. En su obra política, Aristóteles no construye una república ideal como lo hizo Platón, sino que analiza más de 150 constituciones reales de su época. Compara sistemas, clasifica tipos de gobierno. Si lo hace para su propio beneficio, es una tiranía. Si gobiernan pocos para el bien común, hay una aristocracia, como base de la buena política, porque una sociedad polarizada entre muy ricos y muy pobres está condenada a la inestabilidad y a la injusticia, sino de organizar la vida colectiva para que todos puedan alcanzar la eudaimonía, la felicidad, porque el fin del Estado no es el poder, sino la vida buena. Una vida en comunidad, en diálogo, en justicia, en equilibrio. Si lo hacen para su propio interés, es una oligarquía. Si gobierna la mayoría con justicia, hay una república o politeia, sino formas que se ajustan a los contextos, pero siempre con los mismos principios, guía el bien común, la moderación, el equilibrio de poderes, la educación y la participación ciudadana, sino la virtud de los ciudadanos y de los gobernantes. Una ciudad justa no es la que tiene mejores normas, sino la que tiene mejores personas, que reparte bienes en función del mérito o la necesidad y justicia correctiva, que repara los desequilibrios y castiga los abusos sin justicia. No hay polis, solo hay caos o tiranía, y para eso se necesita educación cívica, formación moral, participación activa y amor por el bien común. Volver a Aristóteles
es recordar que la buena vida no se logra encerrados en nosotros mismos, sino construyendo juntos una comunidad justa, participativa y virtuosa. Puede y debe ser un espacio de virtud, de diálogo, de crecimiento mutuo, y cada ciudadano tiene una responsabilidad en ello. Si lo hace con intereses egoístas, es una democracia corrupta, pero que refleja los límites históricos de su tiempo. Aún así, su análisis político sigue siendo una fuente profunda para pensar la democracia. La justicia, la ley y el papel del individuo en la sociedad evalúa ventajas y defectos y propone un modelo basado en la experiencia, en el equilibrio, en la virtud y en el sentido práctico. Clasifica los regímenes políticos según quién gobierna y con qué fin lo hace. Si gobierna uno solo para el bien común, tenemos una monarquía. Pero Aristóteles no se queda en definiciones. Busca el mejor régimen posible en función de las circunstancias y propone una clase media fuerte, estable, educada. La clave del buen gobierno para él no es solo la ley. La política en su visión es una extensión de la ética, no es el arte de dominar. Por eso también analiza qué es la ciudadanía, no como un simple estatus legal, sino como una participación activa en las decisiones de la polis. El ciudadano verdadero es aquel que gobierna y es gobernado, que aporta con su voz, su voto, su virtud, su responsabilidad. También se preocupa por la justicia que define cómo dar a cada uno lo que le corresponde. Y distingue entre justicia distributiva. Aristóteles cree que el mejor sistema es aquel que puede sostenerse en el tiempo, que promueve la virtud y que evita los excesos. No hay un único modelo válido. También reconoce que no todas las personas están en condiciones de ser ciudadanos plenos en su época, como las mujeres, los esclavos o los extranjeros, algo que hoy criticamos. Su visión fue tan influyente que muchas ideas modernas, como la participación ciudadana, la división de poderes, la educación cívica, la ética pública y el rol del Estado como garante del bien común, tienen raíces profundas en su pensamiento y sobre todo nos deja una enseñanza poderosa. La política no es sucia por naturaleza, no es una lucha de intereses egoístas sin solución. En tiempos de crisis de populismos y de corrupción o apatía, aunque muchos conocen a Aristóteles como lógico, científico o político, pocos imaginan que también fue uno de los primeros grandes teóricos del arte, y en especial de la tragedia, a través de su obra poética. Nos dejó un análisis brillante sobre cómo el arte imita la vida, pero no de cualquier forma, sino con intención, con estructura, con profundidad. Para Aristóteles, el arte no es solo una copia superficial de la realidad. Por eso el arte no miente, sino que eleva, educa, purifica. Es una forma de representar la esencia de las cosas, una manera de mostrar lo universal a través de lo particular. A esto lo llamó catarsis, un concepto profundo que implica que el arte no solo entretiene, sino que transforma, sana, purifica el alma. Y eso lo hace especialmente a través de la poesía, el teatro, la pintura y otras formas de expresión que tocan las emociones y la inteligencia. La poesía, decía, es más filosófica y más elevada que la historia, porque mientras la historia narra lo que ha sucedido, la poesía muestra lo que podría suceder, lo posible, lo verosímil, lo que revela la naturaleza humana. Y entre todas las formas de arte, Aristóteles da un lugar especial a la tragedia. El teatro griego, que alcanzó su esplendor con autores como Esquilo, nos enseña a conocernos, a comprender nuestras emociones, a reflexionar sobre la vida, a desarrollar empatía, porque al ver las pasiones en escena, las reconocemos en nosotros mismos, y al hacerlo, crecemos. Que narra grandes gestas en verso, la comedia que imita a los hombres peores de lo que son, y la tragedia que los muestra mejores. Cada una tiene su función, su estilo, su lenguaje, y todas forman parte del desarrollo cultural de la polis. Sófocles y Eurípides. Él no solo admiró la tragedia, sino que la analizó con una precisión que aún hoy impacta. Según Aristóteles, la tragedia es una imitación de una acción seria completa y de cierta magnitud que mediante la compasión y el temor produce la purificación de esas emociones,
una forma de elevarnos, de conocernos, de conectar con lo esencial, con lo eterno, a través de lo sensible. No como adorno superficial, sino como una vía de conocimiento, de liberación, de crecimiento espiritual, influyendo en escritores, dramaturgos, poetas, desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Y aún hoy, guionistas de cine, teatro y televisión siguen sus principios básicos sin saberlo: estructura, conflicto, transformación del personaje, catarsis. Y al sentir temor por su suerte y compasión por su sufrimiento, experimenta una liberación interna, una comprensión más honda de la vida. Es parte integral de la vida buena, de la formación del carácter, del cultivo de las emociones nobles, porque una sociedad que desprecia el arte se empobrece espiritualmente, y una que lo cultiva se ennoblece. Melodía y espectáculo. Y afirmó que lo más importante no es lo visual, sino la estructura de la acción, la trama, porque una buena historia, con principio, desarrollo y desenlace, puede tocar el alma incluso sin escenografía. La catarsis es una experiencia emocional y racional al mismo tiempo, porque al ver a los personajes enfrentar el destino, la culpa, el dolor, el conflicto moral, el espectador se ve reflejado. Aristóteles también definió los elementos esenciales de la tragedia: trama, carácter, pensamiento, lenguaje. El protagonista trágico, para él, no es un villano ni un santo, sino un ser humano noble que cae en desgracia por un error trágico, una decisión equivocada, una debilidad que lo lleva al desastre. Eso lo hace profundamente humano, cercano, creíble. El arte, en su visión, cumple una función educativa, emocional y filosófica. Además, distingue entre diferentes géneros literarios y artísticos. La épica. Su teoría estética fue tan potente que durante siglos dominó la crítica literaria en Occidente. Y lo más admirable es que Aristóteles no escribió como artista, sino como filósofo. Pero su mirada era tan aguda, tan sensible, que supo captar la esencia del arte como expresión de lo humano. En un mundo donde muchas veces el arte se ve como distracción o lujo, Aristóteles nos recuerda que es una necesidad del alma. Así, en su pensamiento, el arte no está separado de la ética, ni de la política, ni de la educación. Aunque no lo veamos vestido con bata blanca, Aristóteles fue uno de los primeros grandes científicos de la historia. Su método no era de laboratorio, ni usaba instrumentos sofisticados, pero tenía algo más poderoso: la observación cuidadosa, la clasificación rigurosa, el afán de entender cómo funciona la naturaleza en todos sus niveles, y que para entender algo hay que comprender esas causas, no solo lo que es, sino por qué es, cómo llegó a ser, para qué sirve y qué lo mueve. Por eso formuló su famosa teoría de las 4 causas: causa material formal, eficiente y final, anatomía comparada, y llegó a describir con detalle más de 500 especies animales, muchas de ellas con una precisión que aún sorprende. Su filosofía natural se basaba en la idea de que todo en el universo tiene una causa, un porqué. La causa material es de que está hecho algo. La causa formal es qué forma tiene, en clasificar sistemáticamente los órganos, en distinguir entre órganos homólogos y análogos, en analizar funciones biológicas con una lógica coherente. Para su época era un modelo admirable por su coherencia interna y su intento de explicar todo con principios racionales. Creía que el mundo sublunar, es decir, todo lo que está debajo de la luna, era cambiante, corruptible, hecho de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, mientras que el mundo supralunar era perfecto. Pero también la razón, porque no basta con mirar, hay que entender, conectar, ordenar, explicar eterno, hecho de éter. La causa eficiente es quién o qué lo produce, y la causa final es para qué existe. Esta última es fundamental en su pensamiento: la física de la ética, la astronomía de la teología. Para él, todo estaba conectado, porque el universo es un gran organismo ordenado. A buscar explicaciones más allá de lo inmediato, a ver la naturaleza no como algo caótico, sino como algo comprensible y lleno de propósito en cada estudiante. Curioso, en cada mente que se pregunta
por qué las cosas son como son. Y aunque hoy ya no usamos sus teorías como verdades científicas, su enfoque sigue inspirando a quienes buscan entender la vida en toda su complejidad, porque creía que todo en la naturaleza tiene un propósito, una finalidad, una razón de ser. Esta idea, llamada teleología, dominó la ciencia occidental por siglos, por la tierra, por el cielo, por el cuerpo, por los ciclos de la vida. Lo convirtió en el primer gran naturalista del pensamiento occidental. Lo que él llamaba escala naturae, donde los seres estaban ordenados según su grado de perfección, desde lo inerte hasta el ser humano. Pero Aristóteles no se quedó en abstracciones. Se dedicó a observar plantas, animales minerales, fenómenos atmosféricos. Escribió obras extensas sobre zoología, biología. Estudió la reproducción de los peces, la incubación de los huevos en las aves, la estructura interna de los moluscos, el sistema de locomoción de insectos, y propuso una escala natural de los seres vivos. Aunque hoy muchas de sus ideas estén superadas, su método fue revolucionario. Fue el primero en buscar regularidades en el comportamiento de la naturaleza. En cosmología, Aristóteles defendía una visión geocéntrica del universo, la Tierra en el centro, rodeada por esferas celestes que portaban la luna, el sol, los planetas y las estrellas fijas. Esa visión se mantuvo vigente por casi 2000 años, hasta que fue reemplazada por Copérnico, Galileo y Newton, pero no debe juzgarse con los ojos de hoy. También formuló ideas sobre el movimiento, la física, el tiempo, el espacio, la causalidad. Aunque sus teorías físicas no sobrevivieron al paso de la ciencia moderna, su impulso a observar, a cuestionar, a buscar patrones, fue fundamental para el desarrollo del pensamiento científico. Aristóteles creía que el conocimiento comienza con los sentidos, que percibimos primero lo particular, y a partir de eso, construimos lo universal. Y por eso valoraba tanto la experiencia. Su influencia fue tan grande que durante siglos sus obras fueron manuales científicos obligatorios, tanto en el mundo cristiano como en el islámico. Fue también el primero en considerar que la ciencia debía buscar no solo causas inmediatas, sino también las causas últimas. Por eso su filosofía natural no separaba la biología de la metafísica. Aristóteles entendía que la naturaleza es sabia, que nada en ella es en vano, y que el asombro es el primer paso del saber, su pasión por lo viviente. Y aunque muchos de sus errores fueron corregidos por la ciencia moderna, su impulso inicial fue decisivo, porque enseñó a mirar con atención, a preguntar con profundidad. Por eso podemos decir que sin Aristóteles, la ciencia como la conocemos hoy habría tardado mucho más en nacer, y su amor por el conocimiento sigue vivo en cada científico. Aunque ya recorrimos lo más profundo del pensamiento de Aristóteles, no podemos cerrar sin mencionar cómo su legado se expandió más allá del mundo griego. Durante siglos sus ideas fueron traducidas, comentadas y desarrolladas por grandes pensadores del mundo islámico como Avicena y Averroes, quienes no solo preservaron su obra, sino que la conectaron con la medicina, la teología y la ciencia de su época. Gracias a ellos, Aristóteles volvió a Europa en la Edad Media con más fuerza que nunca. En el cristianismo medieval, pensadores como Santo Tomás de Aquino lo integraron en la teología, combinando razón y fe, ética y doctrina, y con eso nació una de las síntesis más poderosas del pensamiento occidental. Finalmente, su influencia llegó hasta la era moderna, impactando en la ciencia, la lógica, la política, el arte, la ética y más allá. Su huella está viva en cada rincón del pensamiento humano si llegaste hasta aquí. Te agradezco con el corazón por haber acompañado este viaje profundo por la vida y obra de Aristóteles. Espero que hayas aprendido, reflexionado y descubierto cosas nuevas sobre este gran maestro del saber. No olvides suscribirte al canal Ciencia con Cristian, donde compartimos contenido educativo de alto valor todas las semanas. Dale like a este video si te gustó. Déjame tu comentario con lo que más te impactó o con lo que quieras compartir. Y no dudes en compartir este video con alguien que también quiera aprender. Gracias por estar aquí. Y hasta el próximo viaje al corazón del conocimiento.